Hola, este es uno de los circuitos de la parte 1 de la práctica número 5. Es un latch SR con entrada activa a nivel alto. Con el dip switch controlo los pulsos que se le enviarán, ya sea un 1 o un 0. La compuerta NOR para realizar el circuito. El LED amarillo indicará la salida Q y el LED blanco la salida Q negada. Lo vamos a probar según su tabla, ya que nos indica que cuando las dos entradas estén en 1 y 1, la salida será 0. Cuando tengamos un 1 y un 0 se activará Q negada. Cuando tengamos 0, 0 no habrán cambios. Cuando tengamos 0 y 1 se activará Q. Y en 0 y 0 no volverán a haber cambios. Este es el circuito número 2 de la parte 1 y es un latch tipo D. Aquí tenemos la compuerta NOT, la compuerta NAND, el LED verde indica la salida Q y el LED azul indicará la salida Q negada. Aquí tenemos el dip switch en la primera posición y omitimos la señal de entrada de reloj para que pudiera funcionar. Entonces iniciamos con la prueba y cuando está en 0 se activa el LED verde y cuando esté arriba se activará el LED azul. Este es el circuito 3 de la parte número 1, es el circuito del latch JK. Entonces acá tengo el dip switch para enviar la señal 1 y 0. Esta es la compuerta AND, esta es la compuerta NOR y el LED que representará sus respectivas salidas. Entonces cuando lo iniciamos, según la tabla, cuando tengamos 0 y 1 el valor será 0, que es el LED encendido. Cuando tengamos 0 y 0 no cambia. Cuando tengamos 1 y 0 será 1 y 1 y 1 estado anterior. Se enciende el LED rojo. Estos son los circuitos de la parte 2, donde nos pide desarrollar circuitos master slave utilizando flip-flops. Primero tenemos el tipo RS. Entonces, de este lado tenemos el maestro y aquí el esclavo. El circuito esclavo depende del maestro. Sus entradas van a la salida del maestro. Acá la salida Q se vuelve en la entrada S y la salida Q negada se vuelve en la entrada R. Entonces vamos a probarlo. Para que se active el maestro tenemos que tener un 1 acá y un 1 en el reloj. Para activar el esclavo tenemos que tener un 1 acá y quitar el 1 del reloj. Ahora, para desactivarlos tenemos que tener un 0 acá y un 1 acá y un 1 acá. Y para el esclavo sería el 1 en este y el 0 acá. Ok, ahora nos pasamos al tipo D, que es el que tenemos acá. Entonces, al igual que el anterior, el esclavo realizará lo que hará el maestro. Entonces, para que se active el maestro tenemos que tener un 1 acá y un 1 acá. Para que se active el esclavo quitamos el 1 de la señal de reloj y para desactivarlos ponemos un 0 y un 1 acá, y para desactivar el esclavo tendremos que tener dos ceros. Ahora nos pasamos a la parte del circuito número 3, que consiste en construir un circuito de eliminación de rebote utilizando el latch RS, que es el que tenemos acá. Entonces, cuando pulsamos acá se nos activa el LED verde y cuando pulsamos acá se nos activa el rosado. De esta forma. Aquí tenemos la señal del osciloscopio, que es la que está acá, y entonces cuando activamos los botones nos tira esta señal. Como se ve en pantalla. Ahora procedemos a realizarlo
en el protoboard. Ok, de esta forma nos quedó el circuito en protoboard. Acá tenemos los botones, el integrado de la compuerta NAND para hacer el HCR y los LED. Entonces lo alimentamos y cuando pulsamos este botón nos cambiará el LED verde y este para el amarillo y este para el verde. Este es el circuito número 4. Es un divisor de frecuencia. Este es el circuito número 4. Es un divisor de frecuencia, el cual consiste en varios latch JK conectados en forma de cascada. Para determinar cuántos son, se utiliza la siguiente fórmula. Entonces, un divisor de frecuencia es un circuito que recibe en entrada una señal de frecuencia determinada por F y da una señal de salida de frecuencia F partido N, donde N es un número entero. Entonces, al realizar la siguiente ecuación, nos queda que utilizaremos 4 latch JK. Entonces, he agregado un osciloscopio para poder ver el funcionamiento. Y acá la señal amarilla sería cuando es 1 partido 2, que es la más corta. La señal azul sería este, que nos da 1 partido 4. La señal roja sería el que está acá, que nos daría 1 partido 8. Y la verde sería 1 partido 16, que es la más larga.